Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Segundo libro de los Macabeos. Hoy, en Encuentro con tu ángel, hablaremos del segundo libro de los Macabeos, el cual está dirigido a los judíos que vivían en Egipto, de parte de los judíos que estaban en Jerusalén y en toda la región de Judea, incluido Judas Macabeo. No se sabe quién es el autor. Lo único cierto es que no fue el mismo que el primer libro de los Macabeos, y contrario a lo que pudiera pensarse, este no es la continuación del anterior, sino que se centra en una serie de hechos particulares sucedidos durante las batallas libradas por los judíos. No se ha determinado con exactitud la fecha en la que se escribió, pero se cree que fue entre los años 125 y 63 a.C. La Iglesia Católica encuentra en este libro afirmaciones de gran importancia, tales como la resurrección de los muertos, la oración por los difuntos, el mérito de los mártires y la intercesión de los santos. En el capítulo 1 de los versículos 19 al 23, se menciona que el segundo libro de los Macabeos es un resumen de una narración histórica hecha por un tal Jasón de Cirene. También se aclara cuál es el objetivo y contenido del libro, que dice así: la historia de Judas Macabeo y de sus hermanos ha sido escrita por Jasón de Cirene. Relató la purificación del templo del Altísimo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupátor, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo. Siendo pocos, liberaron a todo el país e hicieron huir a muchedumbres de extranjeros. Recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor les fue propicio con toda bondad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros resumirlo en uno solo. ¿Sabías que de Jasón de Cirene se sabe muy poco? Solo se puede afirmar que no es el mismo autor que el de la primera de Macabeos, que se deduce que fue un judío alejandrino o influido por la escuela literaria egipcia Ptolomea, y que en sus tiempos se le hubiese denominado fariseo en el buen sentido de la palabra. En el capítulo 3, versículo 1, comienza la narración de los hechos diciendo: mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y las leyes eran observadas lo mejor posible, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías y su repudio a toda maldad. Pero después se nos relata que Simón, un sacerdote de la tribu de Bilgá, por ambición y despecho, hizo correr el rumor, que llegó a los oídos del rey, de que en el templo había más riquezas de las que se necesitaban para los sacrificios, lo que originó que el mandatario enviara a su lugarteniente, Heliodoro, para que se apoderara de todo ese tesoro. Heliodoro fue expulsado del templo y avergonzado por Dios, y Simón acusa a Onías de haber conspirado contra él. Se levanta una guerra civil, trayendo consigo muchas muertes, y Jasón usurpa el cargo de Onías. El segundo libro de los Macabeos lo podríamos titular con el nombre de Cómo obtener una vida victoriosa continua, y quisiéramos darles algunos principios que se deducen de esta lectura de cómo vivir una vida de victoria constante. El primer principio que queremos poner en sus corazones es este: que las grandes victorias a menudo van seguidas de derrotas significativas. ¿Qué es lo que causó todos estos ataques a Israel? Fue su descuido espiritual. ¿Lo están escuchando? Ellos se confiaron. Tal vez pensaron que ya no necesitaban orar o que ya no necesitaban buscar la ayuda especial de Dios.
¿Sabías que, aunque la Biblia siempre admite la posibilidad de la derrota, nunca enseña la necesidad de ella? Que por el contrario, las Escrituras siempre nos animan a encontrar la victoria en Jesús. Como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. La Biblia nos enseña claramente que el orgullo precede a la caída, y todos deberíamos preguntarnos ahora si hemos avanzado espiritualmente, y podríamos pensar que sí, que ayer hicimos cosas que le agradan a Dios y que los podemos seguir haciendo hoy. Pero la hija del orgullo es la presunción. Ellos dieron por hecho que estaban bien con Dios, pero nunca se detuvieron a comprobarlo. Y muchas veces cometemos el error de orar y orar, pero nunca confrontamos y atendemos nuestros pecados de acuerdo a lo que dice la palabra. Hoy podríamos preguntarnos cuántos de nosotros estamos a punto de caer en un pecado, aunque en el pasado hayamos sido grandes creyentes, pero que de manera sigilosa nos hemos estado deslizando hacia atrás, creciendo en orgullo, pensando que somos personas maravillosas y llenas del Espíritu Santo, porque aunque podemos recordar victorias pasadas, ahora no debemos asumir que tendrá que ser igual en el futuro. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar a Dios en la lectura de su palabra? Y podemos ser culpables de lo mismo que fue Israel antes de que se les vinieran encima todos estos problemas: orgullo, presunción, falta de oración y lectura. ¿Sabías que es muy raro que alguien reconozca y confiese el pecado de la codicia? Que la codicia es el deseo nocivo y enfermo que crece en el suelo de un corazón insatisfecho, de un corazón que no entiende que lo único que nos llena es la presencia de Dios y una comunión real con Jesucristo. El relato continúa diciendo que Menelao, hermano de Simón, ganándose la confianza de Antíoco, también usurpa el puesto de sacerdote y Jasón tiene que huir. Menelao no cumple su palabra de pagar tributo al rey y aprovecha cuando Antíoco se encuentra librando otra guerra civil para saquear los tesoros del templo. Onías lo denuncia y Menelao lo manda asesinar, convirtiéndose también en tirano de su pueblo. Ya vimos que el pecado de Israel fue el orgullo. Ahora vamos a ver cuál es el pecado de Simón, de Jasón, de Menelao y de todos los que trataron de sacar provecho de su maldad. Su pecado es la codicia, la cual nos puede hacer caer muy fácil a todos nosotros. Hay muchos que, como Simón, Jasón y Menelao, están tomando cosas para sí mismos por codicia, como puestos, relaciones y situaciones que no las merecen, y que Dios se las negaría aunque las pidieran en oración. Y muchos piensan que ahora necesitan algo más para satisfacerse, para darle un nuevo propósito a su existencia, para sentirse más completos o alegres. Y la codicia se convierte en una especie de pulpo que envuelve nuestras almas, y al rato no podemos sacudírnoslo, hasta que nuevamente nos entregamos a Dios con todo nuestro ser. La Biblia dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Y noten que no dice que el amor del Padre no está en el creyente porque ama al mundo, sino que por haber abandonado el amor a Dios, el creyente está amando al mundo. Si tú te descubres amando al mundo y sus cosas, no le pidas a Dios que te quite tu amor al mundo. Pídele a Dios que te dé amor por Él, porque cuando pones tus ojos en Cristo, Él te enamora y te cautiva. ¿Sabías que cuando alguien no está contento con lo que tiene, no está satisfecho con su relación con Dios y descuida su vida espiritual? Es inevitable que surja la codicia, que la codicia es sintomática de una vida espiritual que se ha secado y descuidado, que ese vacío que se siente por no tener una comunión viva y hermosa con Dios, tratamos de llenarla con otras cosas que codiciamos, que Dios no tiene para nosotros en ese momento, o no las tiene para nosotros nunca. En el capítulo 5 se menciona que Jasón ataca a Jerusalén
y se apodera de ella pensando que Antíoco había muerto en la guerra, pero al final es desterrado y muere en el exilio en Egipto. Antíoco piensa que Jerusalén se había sublevado, ataca a la ciudad, profana el templo con la ayuda de Menelao, saquea todos los tesoros y después de su partida organiza una masacre en toda la ciudad. Y muchos podrían pensar que jamás harían tales cosas. Pero si tú te encontraras en una situación de la que podrías sacar provecho y dejas que la codicia nazca y crezca en tu corazón, y luego en ese momento, cuando llega esa oportunidad, que seguro va a llegar, la vas a aprovechar. Recuerda que tus mayores derrotas pueden venir de grandes victorias. Si descuidas tu relación con Dios y te vuelves insatisfecho, nadie puede esconder su vida espiritual y tarde o temprano saldrá a la luz lo que verdaderamente somos. Muchos se van a meter en problemas por estar poniendo sus ojos en el lugar equivocado. Algunos se están durmiendo muy tarde, viendo lo que no deben ver. Algunos en el trabajo están poniendo los ojos en algo que no tienen derecho a mirar. Y podrían decir, pero solo estoy mirando. Déjame decirte, tú eres lo que piensas y eventualmente vas a actuar lo que piensas. Y cuando uno piensa mal, es el momento de confesar y admitir que algo perverso está creciendo en nuestro interior. Y seguramente estos sacerdotes primero codiciaron en su corazón, después actuaron. Recuerda bien esto, alguien no es un ladrón porque roba, sino que roba porque en su corazón es un ladrón. Dice la Escritura, porque del corazón salen todas estas cosas. ¿Sabías que lo peor de todo es cuando tratamos de esconder nuestras verdaderas intenciones? ¿Que hay algunos que en este momento no quisieran pensar en lo que estamos diciendo? Porque en su corazón hay algo escondido y tratan de negarlo, de justificarlo y de mantenerlo oculto. Que el pecado es como un sabueso, que aunque corras lo más lejos y lo más rápido que puedas, tu pecado te seguirá y finalmente te alcanzará. El capítulo 6 habla de una descomposición total, prostitución, adoración a otros dioses, persecución religiosa, y en el versículo 13 dice, Dios demuestra su benevolencia cuando no deja que los pecadores sigan pecando durante largo tiempo, sino que, al contrario, interviene pronto para castigarlos. ¿Hay en tu vida algún pecado no reconocido, no confesado, no arrepentido, que esté oculto? Recuerda, tus grandes derrotas vendrán después de grandes victorias. Si comienzas a desviar tus ojos del Señor y te vuelves confiado, presumido y no cultivas tu amor por Dios, la codicia va a florecer. El segundo principio es que el pecado privado nunca es privado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre el pecado. Y cuando el pecado se oculta y se lleva una vida, esa vida atrae la maldición, te robará la victoria, te robará tu comunión con Dios. Y ahora escuchen con mucha atención. Si alguien está decidido a pecar, está destinado a sufrir. Con la misma seguridad que si tú pones la mano sobre una estufa caliente, te vas a quemar. Pero no sufrirás solo. Eso es lo fuerte de este pasaje. Tu pecado, amigo mío, afectará a otras personas. ¿Sabías cuáles son los pasos para caer en el pecado de la codicia? Que primero es una debilidad no reconocida, después una oportunidad inesperada y al final una vida espiritual descuidada. Después se nos relata el sacrificio de Eleazar, un maestro de la ley a quien quisieron obligar a comer carne de cerdo, golpeándolo hasta morir por negarse, diciendo en el versículo 28 del capítulo 6, Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Habiendo dicho esto, se entregó al suplicio. Y en el versículo 31 dice, y con su muerte dejó un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza.
no solamente a los jóvenes, sino a toda la nación. En el capítulo 7 se nos narra que también arrestaron a 7 hermanos con su madre y que el rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar, para que comieran carne de cerdo, prohibida por la ley, y que por haberse negado, todos fueron martirizados de manera cruel y horrible. Hay quienes prefirieron morir torturados antes que deshonrar el nombre de Dios. Imagínate con ellos en el cielo, que te preguntaran, ¿qué sacrificio hiciste por Dios? No lo olvides, abandonar un pecado es el más grande sacrificio, pero si hay un pecado oculto en tu vida, vas a hacer que la iglesia sea tropezada, debilitada, y traerá deshonra al Dios Todopoderoso. Piensen en los escándalos que ha habido en la iglesia con ciertos líderes. ¿Se imaginan cuánto forraje para el mundo incrédulo que bromean y ridiculizan la obra de Dios por el pecado oculto cuando sale a la luz? ¿Sabías que cuando el corazón de un creyente no está bien y tiene pecado sin confesar, no solo deshonra a Dios, sino que también afecta la vida espiritual de los demás hermanos y acarrea destrucción y ruina para su familia? En el capítulo 8, versículo del 1 al 2 y el 6 dice: Entre tanto, Judas, por sobrenombre Macabeo, y los que estaban con él, entraban secretamente en los pueblos, llamaban a sus parientes y reuniendo a los que habían permanecido fieles al judaísmo, llegaron a juntar 6,000 hombres. Rogaban al Señor que mirara por aquel pueblo que todos pisoteaban, que tuviera piedad del santuario profanado por hombres impíos. Así pues, Judas, llegando de improviso, incendiaba ciudades y pueblos, se apoderaba de los lugares estratégicos y ponía en fuga a numerosos enemigos. Y muchos de los que nos escuchan podrían pensar que no es de nuestra incumbencia lo que ellos hacen con sus vidas, y que tampoco les debería interesar lo que nosotros hacemos con las nuestras. Pero si estamos unidos en el cuerpo de Cristo, sí nos incumbe y sí te incumbe, porque cuando un órgano está afectado, todo el cuerpo sufre, y muchos de ustedes les están sacando canas a sus padres y están haciendo sufrir a sus madres, y aunque ellos morirían por ustedes y tratan de inculcarles el amor de Dios, ustedes con sus pecados ocultos están destruyendo todo lo que Dios quiere construir en sus familias. Y aquí tenemos a hombres justos que tuvieron que quemar pueblos y matar a personas por el pecado de otros que arrastraron tanto con ellos. ¿Sabías que cada pecado que encubras, Dios lo descubrirá? ¿Que si no fuera así, el diablo saldría ganando? ¿Que cada pecado que se encubra será descubierto para la gloria de Dios? Como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En los versículos del 1 al 4, capítulo 13 dice: En el año 149, los hombres de Judas se enteraron de que Antíoco Eupator venía contra Judea con innumerables tropas. A ellos se unió Menelao, quien con toda mala intención incitaba a Antíoco, pues no buscaba la libertad de su patria, sino que esperaba que le diera de nuevo el cargo de sumo sacerdote. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado, cuando Lisias hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males. Entonces el rey ordenó que lo llevaran a Berea y le dieran muerte según la costumbre de aquel lugar. Un día, si no glorificas a Dios hoy por su misericordia, lo glorificarás en el juicio por su poder. Cada pecado que encubras, Dios lo sacará a la luz. Lo que se hizo en secreto se anunciará en las azoteas, dice la Biblia. Cada cosa que hayas hecho en tu recámara o en tus viajes de trabajo, un día será descubierta por completo. ¿Se imaginan en el juicio final?
mejor glorifícalo ahora doblando tus rodillas en arrepentimiento, para que tus rodillas se doblen en el cielo en agradecimiento y no en terror. Prepárense para su encuentro con Dios. El lema de un periódico decía: si no quieres que se imprima, no permitas que suceda. Y aquí hay una gran lección. ¿Sabías que cada pecado que dejes de encubrir, Dios lo va a cubrir con su sangre? ¿Que cada pecado que confieses, Dios lo va a perdonar? Que en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Dios habría perdonado a todos estos sacerdotes espurios si se hubieran arrepentido? Absolutamente, porque la misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, y nosotros no necesitamos justicia, necesitamos misericordia. En el capítulo 11 se realiza entre los soldados judíos una colecta para que en Jerusalén se ofreciera un sacrificio por el pecado. Dice que todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil orar por ellos. En el versículo 45 dice: pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes, y de ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. En el versículo 11 y 12 del último capítulo dice: cada hombre quedó armado no con espada y escudo, sino con la certeza que procede de palabras nobles. Para confirmar todo esto, Judas les narró un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión por la que todos se alegraron. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Terminando el asunto, volvieron gozosos y encontraron a Nicanor muerto, tirado en el suelo con toda su armadura. ¿Sabías que aunque Dios ha planeado para nosotros una vida de victoria continua e ininterrumpida, y la mayoría de los creyentes viven derrotados todo el día y todos los días, que sí tienen una alma salvada, pero al mismo tiempo tienen una vida espiritual perdida? Y querido Radio Escucha, volvamos al punto de partida. Comentamos que la victoria continua es el plan de Dios para nosotros, pero la clave no es la perfección, sino una vida de continuo cuidado, de confesión diaria y sincera, manteniendo un corazón recto donde no hay ningún pecado no confesado, y que cuando caminamos en esa luz nos damos cuenta que Dios es la luz que nos va a alumbrar en el camino, creciendo todos los días en nuestro amor por Él. Nosotros quisiéramos que esta enseñanza nos pusiera la piel de gallina, no de emoción, sino de ver lo serio que es permitir el pecado en nuestra vida. Y esto, querido Radio Escuchas, fue el segundo libro de los Macabeos, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.